Normalmente las asociaciones con norte de Rusia son frío, bosques, cosmódromos y gente muy sombría y ortodoxa. Es claro porque hay poca luz de sol y poca fruta ahí. Pero al mismo tiempo merece la pena visitar esta región muy lejana y fría para descubrir muchas cosas. En este vídeo vamos a ver cómo vive la gente en la ciudad de Arcángel y camina cada día al trabajo por el hielo del río porque no hay puentes, cuáles son las iglesias rusas del norte y encontraremos una manada de renos en la tundra polar. Hablaremos también con un hombre que dejó trabajo al gobierno de Moscú para ayudar a restaurar las iglesias viejas y también con un marinero ruso que toda su vida navegaba un barco por el Mar Blanco. ¿Preparados? Vamos a ello. La ciudad de Arcángel está dividida de mi casa por 2000 kilómetros de carreteras cubiertas con nieve. Arcángel es una ciudad bastante grande con 300.000 habitantes, lo mismo como en Smolensk en Rusia, Zurich en Suiza y Honolulu en Hawái. Arcángel fue el primer puerto internacional de Rusia fundado en el siglo XVI. Todos los negocios de Rusia con Europa realizaban por este puerto hasta el momento cuando Pedro I fundó San Petersburgo. Hizo eso porque Rusia quería comerciar más con Europa, pero el puerto de Arcángel fue condenado por hielo durante 6 meses al año. Pedro I mandó a negociantes bajo castigo de muerte vender sus mercancías solamente en San Petersburgo para desarrollar la nueva ciudad y Arcángel paso a paso empezó su descenso. Irónicamente, ahora al centro de Arcángel hay un monumento dedicado a Pedro I, cuya imagen está impresa al billete de 500 rublos. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Arcángel sufrió una hambruna catastrófica. Los americanos mandaban comida a la Unión Soviética con el Lend-Lease, pero todo el suministro se mandaba al frente. Entre todas las ciudades de la Unión Soviética, Arcángel tuvo el segundo plazo por el número de muertos por el hambre después del bloqueado Leningrado. La gente tenía que comer grasa de foca para sobrevivir los horrores de guerra. Después de la guerra, en Arcángel construyeron muchas casas de madera en las que gente vive hasta el día de hoy. En estas casas ni siquiera hay agua corriente o calefacción central, pero en el centro de la ciudad son muy numerosas en el año 2022. Poco a poco la gente se traslada a edificios nuevos, pero esto se realiza muy despacio. Otra peculiaridad de la ciudad es que la comunicación entre los barrios está muy difícil. Arcángel está ubicado al delta de un río y ocupa varias islas, unas de las cuales no tienen ningún puente para ir de una a otra. Por instancia, este es Arcángel y este también. Como lo veis, no hay ningún puente. En verano la gente toma un ferry para ir de un bordo del río a otro. En invierno, ya que no hay ferries, la gente va en coche hasta el medio del río, allá deja su vehículo y después camina a pie al centro de la ciudad para trabajar. Aquí es la foto evidente que yo tomé el mismo día, el aparcamiento de coches sobre el hielo del río. En la región de Arcángel es muy común cruzar el río por el hielo. En el verano no hay ningún otro modo de vencer el obstáculo excepto un barco, pero en invierno el hielo se hace tan grueso que puede aguantar un peso de coche o siquiera camión. Pero durante el año hay 2 periodos cuando los pueblos al otro lado del río se quedan aislados. Es cuando se congela el río en noviembre y se deshiela en abril o mayo. En estos periodos, el único medio de transporte que se usa para llegar a estos pueblos es el helicóptero. Es una frase terrible. Se dice dar a un ahogado caído al río. Significa que son frecuentes los casos cuando la gente se ahoga aquí. Transporte al norte de Rusia es un tema especial. Invierno de verdad es el periodo más favorable para viajar al norte de Rusia. Ahora estamos en un camino desconocido, rodeado por los bosques, pero en invierno si tienes un buen coche de tracción total, puedes ir por la nieve sin problema. En verano este camino es todo terreno brusco sin asfalto y está muy difícil ir por esta tierra. En invierno también es peligroso porque de vez en cuando hay tormentas de nieve y te puedes desorientarte y quedarte atrapado en tu coche. Este camino no es frecuentado por la gente, por eso es mejor ir en 2 coches para poder ayudar uno a otro si pasa algo. Otro tipo de transporte que locales usan muchísimo son motonieves. Los trineos de perros ahora no se usan tanto. Las motonieves sirven para ir a pueblos lejanos donde vive muy poca gente o no vive nadie. Ahora vamos a visitar un pueblo abandonado por sus habitantes durante la época soviética.
¿Se puede pasar? Sí, pero hay mucha agua sobre el hielo. ¿Vamos a ir por el agua? Sí, por el agua. Fue peor la semana pasada. Fue todo agua. Vamos a hacer esto. Ну все, поехали. Se cerraban las granjas colectivas y la gente tuvo que irse de aquí. Todo lo que tenían intentaban tomarlo a otro lugar de residencia. Casas, utensilios, todo. Ahora, ¿cómo se puede llegar a este pueblo? Con motonieve en invierno y a pie en verano. ¿Cuántos kilómetros la gente recorre a pie para llegar aquí? 8 más o menos. ¿Cuántas horas tarda? 2 horas. ¿Es difícil la ruta? Este pueblo se llama Dúmino. Aquí no hay ni carreteras, ni tiendas, ni la gente. Es lamentable que en Rusia los pueblos como este son numerosos, y con cada año esta cifra va aumentando, especialmente al norte del país. Hace unos 20 años aquí preparaban heno y lo traían al otro pueblo que se llama Morshiginskaya. Ahí fue la última comunidad de farmeros. En este pueblo vivía la gente durante mucho tiempo. Después empezaron a mudarse a ciudades y otros pueblos. No podían vivir aquí ya que no había trabajo, las granjas colectivas disolvían con alta fluidez. Ahora es un pueblo fantasma totalmente derribado, donde no vive nadie y no hay ni comunicaciones, ni carreteras, nada. Solo casas viejas de madera. Cuando viajas por el norte de Rusia, muchos lugares frecuentemente tienen difícil acceso. En ruso siquiera hay una palabra especial que significa un lugar mal accesible. Aquí se pronuncia como trudno dostupny. A veces el único medio de transporte es un carro de caballos o la motonieve que hemos visto. Déjame presentar un ejemplo. Una misa en la iglesia parroquial en un pueblo lejano en la región de Arcángel que se llama un bosque grande, en ruso Большой Бор. El cura normalmente no presenta las misas porque vive 80 kilómetros del pueblo, pero los fieles no pierden la oportunidad de rezar a Dios y sirven la misa por sí mismos. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Pues al norte de Rusia la gente desde la infancia se aprende a construir cosas para vivir y realizar otras tareas domésticas. Normalmente la gente se huye del norte para continuar viviendo y trabajando en Moscú y en San Petersburgo. Pero hay personas que viceversa trasladan de Moscú al norte para ayudar a conservar el patrimonio cultural de esta región. Al norte de Rusia los inviernos son muy duros y fríos, con mucha nieve. Por eso las iglesias se construyen en 3 diferentes edificios, una iglesia de invierno, una de verano y un campanario. La iglesia de invierno es muy pequeña para ahorrar el calor que se produce por el horno. La iglesia de verano es más grande y lujosa, ahí se realizan las misas de días sagrados, festividades religiosas y básicamente cabe mayor cantidad de personas. La persona con la que os quiero conocer es Vladimir Kazakov. Él dejó un trabajo al gobierno de Moscú para restaurar las iglesias al norte. Usted es de Moscú, ¿verdad? Sí, nací en Moscú. Hasta la edad de 30 años viví en Moscú. La primera vez visité la región de Arcángel cuando me fui de vacaciones al Mar Blanco en verano. Estaba enganchado por las bellezas del norte. Vi las iglesias preciosas que parecían abandonadas y casi destruidas. Sentí la voluntad de apoyar a la gente que vivía aquí, de reconstruir y renovar las iglesias. Por la primera vez yo tomé una hacha en mis manos. Por la primera vez trabajé con madera. Al año siguiente también vine al norte como voluntario para ayudar en la reconstrucción. Entonces trabajaba en Moscú y pasaba sus vacaciones ayudando a las iglesias del norte, ¿sí? Exacto. Quería hacer esto. Quería preservar las tradiciones únicas del norte. Sentí que necesitaba cambiar mi vida. Entonces dejé el trabajo en el gobierno de Moscú y me trasladé al norte para dedicarme al patrimonio de mis antecesores. Desde 2012, Vladimir vive y trabaja en un pueblo que se llama Pole, que se traduce del ruso como campo. Con su esposa reconstruyen la iglesia antigua de madera, construida en los mediados del siglo XIX. Vladimir dice que quedan muchas cosas que hacer. Puedo trabajar sin pago y salario, pero todavía hacen falta recursos para renovar la iglesia. El Estado no nos ayuda. Lo hacemos todo con las donaciones de la gente.
Es un milagro que haya tanta gente compasiva y responsable, que da dinero para comprar madera y herramientas para reconstruir la iglesia. Por todo el norte de Rusia hay un montón de iglesias como esta que requieren atención y restauración. Es una lástima que hay poca gente como Vladimir que ayuda al patrimonio del país sin recibir nada en cambio. No creemos en ayuda del Estado. Ya hemos visto bastante peculiaridades del norte ruso, ¿verdad? Pero en esta región hay un entorno natural muy específico que os quiero mostrar. La región de Arcángel ocupa un territorio vasto hasta el distrito autónomo Nenets, donde viven nómadas, criadores de renos de la nación Nenets. Son parecidos a esquimales, chukchis y otros pueblos indígenas del norte. El último pueblo ruso a bordo de las tierras de pastores de renos se llama Mesen. Nos dirigimos a este lugar para continuar nuestro viaje con ayuda de Alejandro, un marinero y pescador ruso que toda su vida vivió en este pueblo lejano. Hay poca gente que viaja de las tierras de Nenets a Rusia. Viven bien y tienen de todo. Cultivan patata, recogen mora ártica, otros tipos de bayas, setas. Preparan comida natural, la que han cultivado por sí mismos. Realmente nuestras tierras son muy diferentes de otras regiones de Rusia. Siempre teníamos relaciones comerciales, dinero, navegábamos mucho por el mar, íbamos a menudo a Noruega. Con pastores de renos también teníamos mucho comercio. Ellos traían pieles de reno, gamuzas. Nosotros les vendíamos herramientas y alcohol. Así vivíamos en paz durante siglos de nuestra historia. La gente como Alejandro pertenece a una subdivisión étnica que se llama Pomor. De ruso se traduce como la gente que vive por el mar. En el siglo XVI los Pomors ya eran una etnia distinta de los rusos porque tenían un estilo de vida totalmente diferente. Los rusos siempre eran agricultores, cultivaban centeno y trigo. Los Pomors eran marineros, pescadores y comerciantes. Hasta los años 20 del siglo anterior, los Pomors seguían su estilo de vida tradicional. Entregaban mercancías a Noruega, pescaban bacalao y comerciaban con Nenets. Pero con el empiezo de la época soviética, los Pomors ya no tenían oportunidad de ir a Noruega, y su etnia propia comenzó a disolucionarse en la rusa. Alejandro es uno de los últimos marineros de Pomors que saben navegar por el Mar Blanco. Érase una vez que me encontré en mi barcaza al centro de la tormenta cerca de la costa de la península Kanin. La costa ahí es todo un muro de granito 100 metros de altitud. Y hay solo una oportunidad de entrar en la bahía porque si no la entras, las ondas y viento te arrojarán a las piedras de la costa. Primero no sabía la manera de hacerlo. Intentaba acercarme a la orilla para protegerme de la tormenta. Luego entendí que lo único que podía hacer era alejarme de la costa e ir directamente en un ángulo perpendicular hacia la tierra. Ahora lo recuerdo con sonrisa, pero era un riesgo tremendo, trabajo muy peligroso. Ahora son 23 grados bajo cero, muy frío, solo puedo estar así encapuchado, se congelan los dedos si quiero filmar algo sin guantes, pero me encanta la naturaleza del norte, muy bella. Por la mañana nos encontramos en 25 grados negativos, ahora son 23 grados y nosotros vamos a tundra a buscar manadas de renos. Lo más acercas a los renos, más quieren alejarse de ti. Son animales salvajes, tienen miedo de un ser humano. Por esta zona casi no hay circulación, coches pasan muy raramente. Estamos una media hora aquí y durante este tiempo solo un coche pasó de largo. Era una camioneta del servicio médico, tal vez fuera uno de los pueblos lejanos. Los renos aquí no ven mucha gente, pero tienen dueño. Pertenecen a uno de pastores Nenets que hacen la caminata con sus renos. Intentaré acercarme a ellos un poco más.
Se acabó. Se huyeron los renos, no logré acercarme a ellos. Está muy bien que he podido filmarles con una distancia de 15 o 20 metros. Espero que os haya gustado la naturaleza y gente del norte de Rusia. A primera vez los rusos podemos parecer un poco gruñones y malhumorados, pero al fondo es la gente muy abierta, buena y compulsiva. Si tendréis la oportunidad, venid aquí para verlo todo con vuestros propios ojos, para ver mucha nieve, casitas de madera y resolver este misterio del norte. Suscríbase al canal si le ha gustado este vídeo, póngame un like y nos veremos en próximos viajes. Vuestro Hombre del Norte. Hasta luego.